Bienvenidos al canal de Sacerdote Católico. Hoy vamos a hablar de un tema que es apasionante, un tema que es una maravilla y que es muy necesario. El tema de la obediencia a Cristo, de la obediencia a la Iglesia. Fijaos, no todo es obediencia. No se trata de obedecer indiscriminadamente todo lo que nos digan, sino que hay que discernir, ¿verdad? Por un lado, la Iglesia tiene la capacidad de mandar en nombre de Cristo, siempre y cuando no esté negando lo que dice Cristo. Por eso, en la Iglesia tenemos la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Ese es el depósito de la fe. Por debajo del depósito de la fe, que es intocable, que nadie puede negarlo, que nadie puede corregirlo, estaría el magisterio infalible. Ese magisterio infalible tenemos a su vez dos bloques. Un primer bloque que serían todos los dogmas, estos son las verdades contenidas directamente en el depósito de la fe, que Dios es Trinidad, que Jesús es el Hijo de Dios, todo eso lo dice directamente el Evangelio. Por otro lado tenemos otro rango de dogmas que son las verdades que pueden entenderse, que emanan del depósito de la fe, pero no ya directamente, pero que son necesarias para poder mantener las otras, como por ejemplo la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Son verdades que no están absolutamente claras en la Sagrada Escritura, pero que por la tradición las hemos podido colegir y que además sirven para poder defender luego otros dogmas de la Virgen y de Cristo, como la maternidad divina de María, ¿verdad? Por debajo de este rango, estaría también otro tipo de magisterio también infalible, que son las declaraciones definitivas, cuando un papa quiere dejar claro definitivamente y para siempre una verdad. Por ejemplo, el tema de cuando San Juan Pablo II cerró definitivamente ya el acceso de las mujeres al sacerdocio, diciendo que quedaba reservado solo para varones, porque la Iglesia entendía que no podía hacer algo que Cristo no hubiera hecho. De alguna forma está al mismo nivel que por qué en la Iglesia se celebra con pan de trigo y vino de uva, porque es lo que hizo Cristo y no podemos usar carne de foca, ¿verdad? Aunque a lo mejor podríamos celebrar mucho mejor con cerveza, y sin embargo no. ¿Por qué? Porque Cristo usó vino de uva y pan de trigo. Pues esos son las declaraciones también definitivas de rango infalible. Y luego por debajo de esto ya estaría el magisterio ordinario. No todo lo que dice el Papa fuera de estas declaraciones que necesitan ser con la conciencia de definitividad, con una formulación que quede absolutamente clara. Por debajo de esto estaría el magisterio ordinario, que es todas las enseñanzas del Papa siempre y cuando quiera enseñárselo a la Iglesia Universal. Por ejemplo, la última encíclica de Fratelli Tutti, ¿verdad? Por otro lado, por debajo ya no son magisterio, ya es enseñanzas del Papa en la medida en que es sacerdote. Pues son homilías, a veces sí que pueden tener un rango superior, cuando, por ejemplo, si una homilía se hace en el entorno de la JMJ, quiere ser una homilía para todos los jóvenes de la Iglesia, entonces sí que tiene un rango magisterial, pero una homilía de su casa de Santa Marta, que está predicando simplemente a la gente que está en esa misa, ya no se considera magisterio, simplemente lo que el Papa quiere predicarles, ¿verdad? Ya no tendría ese rango de magisterial. Por otro lado, para que el magisterio del Papa pueda ser tenido en cuenta, tiene que estar concorde al magisterio anterior. Por ejemplo, cuando en la Iglesia hubo un Papa que quiso decir que no existía el purgatorio, pues ese magisterio, incluso aunque quería hacerlo de una forma definitiva, no se tenía en cuenta, puesto que contradecía el magisterio anterior. Posteriormente se declararía hereje, pero no durante su vida, sino ya en su muerte.
porque tenemos una cosa tremenda en la Iglesia, que es que nadie está por encima del Papa. Ni siquiera un concilio, no podemos caer en el conciliarismo. No se trata de si los cardenales de pronto se reunieran y dijeran que el Papa es hereje, pues no pueden. ¿Vale? Este tema tiene que ser o bien un punto voluntario suyo, o bien el Papa siguiente que lo pudiera declarar hereje. Pero nadie, absolutamente nadie, puede juzgar la intención del Papa. Nosotros podemos considerar que puede cometer algún error teológico, pero para que sea herejía tiene que haber una contumacia, tiene que haber una voluntad manifiesta de ir en contra de la verdad que ha enseñado la Iglesia antes. Y nadie puede juzgar al Papa, con lo cual eso sería imposible, a no ser que otro Papa posterior declarara que eso era una herejía, como ha pasado varias veces en la historia de la Iglesia. Como hemos visto también a lo largo en los primeros siglos de la Iglesia, cuando los papas a veces flirteaban con el arrianismo. Pues este es el estado de las cosas. Fijaos, primero os pongo un poco por qué hablo de este tema. Mirad, en la historia de la Iglesia ha habido momentos muy difíciles. Un par de estos momentos os los acabo de contar. Hay otro momento que es en el Cisma de Occidente, que teníamos 3 papas, o un papa y 2 antipapas, o 3 antipapas, dicen algunos. Yo siempre creeré que el Papa Luna era el Papa auténtico, aunque luego fue el que peor quedó, porque los demás dimitieron para poder elegir un nuevo Papa y él se opuso hasta su muerte, con lo cual sí que se consideró al margen. Entonces, yo hasta el siguiente Papa elegido válidamente no habría un Papa real en la Iglesia. En todo caso, en ese cisma de Aviñón, en ese cisma de Occidente, hubo varios antipapas constantemente y ocurrió una cosa peliaguda. Cuando teníamos 3 papas, había determinados santos, depende de la nación en la que se criaran, que defendían a uno u a otro, de tal forma que tenemos varios santos de la Iglesia Universal que cada uno pensaba que los demás eran antipapas y discutían sobre quién podía ser el Papa verdadero. Así que no es tan fácil a veces dilucidar el tema de a quién obedecer y en qué medida obedecer. Por eso hay que afinar mucho los términos, ¿vale? Con lo cual, respecto al magisterio, ha quedado muy claro que incluso el magisterio ordinario, aunque estuviera equivocado, imaginaos, el Papa Francisco en la Fratelli Tutti elige guiarse por lo que dicen algunos científicos, pues aunque eso estuviera equivocado, no podríamos enseñar otra cosa y habría que obedecer. Esto es, hay que reciclar. No nos queda más tutía. Pues vamos a reciclar, ¿verdad? Vamos a obedecer al Papa. Incluso aunque estuviera equivocado, me da igual, ¿verdad? Y no podemos enseñar nada en contra de lo que ha dicho el Papa en ese magisterio. Respecto a las meditaciones o respecto a las homilías que predique en Santa Marta, nos da igual, porque eso no nos afecta a nosotros. No quiero hacerlo con un rango universal. Las homilías en la JMJ, pues sí que teníamos que tenerlas en cuenta, sobre todo los que queremos tirar de los jóvenes para arriba, porque ahí sí que sí que estaba queriendo enseñar a todos los jóvenes de la Iglesia Universal, ¿vale? Así que por partes. Otra cosa, imaginaos por un momento que el Papa contradijera a la Sagrada Tradición o a la Sagrada Escritura. En ese caso no se le podría tener en cuenta. ¿Por qué? Porque efectivamente al Papa hay que obedecerle, sí, pero no en todo. La obediencia tiene 2 límites, que decía Santo Tomás. El primer límite es que, lo voy a decir al revés de como lo decía Santo Tomás, el primer límite es que debemos obedecer en la medida en que el superior tiene potestad para mandar. Imaginaos por un momento
a mí mis feligreses me tienen que obedecer, soy el párroco. Pero ocurre una cosa, imaginaos por un momento que yo le ordeno a una persona que sea catequista. ¿Tengo potestad para ordenar, para mandarle en eso? No. Se lo puedo pedir, pero no se lo puedo mandar por obediencia. Otra cosa es que sí que les puedo mandar por obediencia a los catequistas el método que sigamos, sobre todo cuando soy fiel a lo que diga mi obispo. En esa medida, si estoy unido a mi obispo, entonces sí que tengo esa capacidad para mandar. Lo mismo le pasa a los obispos, sí que tienen un magisterio, ¿verdad? Tienen una capacidad de enseñar, tenemos que obedecerles, pero por ejemplo, yo tengo derechos fundamentales, con lo cual el obispo no podría obligarme a determinados temas. Por ejemplo, sí me puede mandar que yo sea el conciliario de una institución, pero no me puede mandar que viva el carisma de esa institución. Imaginaos por un momento que decide el señor obispo, el señor cardenal, don José, poner que yo ayude a las congregaciones marianas de la Asunción. Dios no lo quiera. Tienen a Juan Carlos, que es un cura, Juan Carlos Mateos, formidable, sensacional, fantástico, y lo hace muy bien, y además busco la unidad, que es una maravilla. Pues en el caso en que yo estuviera al frente de las congregaciones, no significaría que yo tuviera que vivir el carisma de San Ignacio, que las congregaciones son ignacianas, sino que tendría que ayudarles a vivir ese carisma, aunque yo no lo viviera, pero nadie me podría obligar a vivirlo, nadie me puede obligar a adquirir determinada espiritualidad. Por eso era un error el que en el seminario intentaran imponer una espiritualidad diocesana secular. Nos pueden imponer que aprendamos a ser sacerdotes, pero luego cada uno tiene el derecho de acogerse a la espiritualidad que le dé la gana. Bendito sea Dios, porque somos seres humanos, porque somos personas y Dios nos ha dado determinados derechos que tenemos que ejercer, ¿verdad? Con lo cual, en la medida en que el Papa me dijera que no puedo vivir la espiritualidad franciscana y que tuviera que vivir la espiritualidad de comunión y liberación, pues yo le podría decir, Santo Padre, no me da la gana. Y no estaría desobedeciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy claro que el Papa no es Dios. El Papa no es el sustituto de Cristo. El Papa es el sucesor de San Pedro, no el sustituto de Cristo. Efectivamente ha habido santos, como Santa Caterina de Siena, que le llamaba el dulce Cristo en la tierra, ¿verdad? Pero es porque es quien le tiene que representar, pero no sustituir. ¿Me explico? Con lo cual, si Cristo ha dicho algo en la vida, el Papa no lo puede desdecir, porque el Papa está al servicio de Cristo, no sustituyéndole. Cristo sí que podía imponer una palabra nueva. La gente de su época se maravillaba y decían, ¿cómo habla con esta autoridad? Porque no hablaba como los escribas y fariseos que se estaban apoyando en lo que habían dicho otros, sino que Jesús decía, si os ha dicho, y lo había dicho Dios, lo había dicho Moisés, era palabra de Dios, si os ha dicho, sin embargo yo os digo, porque Jesús es el Logos, es la palabra eterna del Padre. Por eso Jesús podía corregir lo que había dicho en el Antiguo Testamento. Esto queda claro, ¿verdad? Cristo sí que puede corregir lo que él mismo ha dicho en el Antiguo Testamento, pero el Papa no puede corregir lo que ha dicho Cristo. El Papa está al servicio de Cristo, está por debajo de Cristo. Eso mismo lo decía el Papa Francisco en unas catequesis que dio, que hablaba de que él tenía que obedecer al depósito de la fe y al magisterio anterior de la Iglesia. Por eso esto es una nota muy importante. No solo es el depósito de la fe, que eso, fijaos, en la Iglesia el magisterio no lo es todo. Por encima del magisterio, incluso del magisterio infalible, está el depósito de la fe, de donde el magisterio saca su verdad. Todas las verdades que el magisterio nos enseña vienen del depósito de la fe, que es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición de la Iglesia. Por ejemplo, nosotros no sabemos de dónde viene la misa, cómo se celebraba la misa, no nos lo dice el Evangelio, y sin embargo, por la Sagrada Tradición, la Iglesia nos ha ido entregando constantemente, desde el principio, cómo se celebra la misa.
Pues eso nosotros lo aceptamos por tradición, hasta el punto que cuando le hablaban a un papa anterior, a Juan XXIII, de la posibilidad de cambiar la misa, él decía que no se atrevía a modificar algo que le había entregado una tradición de 15 siglos. Por eso, ojito, por encima de todo, por encima del Papa, por encima de cualquier consideración, está el depósito de la fe, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Luego tenemos el magisterio, ya no es sagrado magisterio, ya no es santo magisterio, es simplemente magisterio. Y el magisterio es la potestad que tiene la Iglesia para enseñarnos. ¿De dónde toma la Iglesia esa verdad? Del depósito de la fe. Y entonces nos lo enseña. Ese magisterio no puede cambiar, por eso no puede evolucionar, ¿no? La evolución del magisterio no es un cambio, no es que lo que antes era cierto ya no lo sea. La evolución del magisterio, en caso de que se use esa palabra, que realmente no me parece la más adecuada, pero lo que realmente ocurre es que podemos ir comprendiendo, gracias al Espíritu Santo, cada vez mejor la verdad. A lo largo de los siglos, por ejemplo, Santo Tomás sobre la misa, sobre la Eucaristía, tuvo algún error, que en su época no era dogma, luego no era una herejía, era simplemente que Santo Tomás se equivocó. Posteriormente la Iglesia sí que enseñó definitivamente esa verdad sobre la Santa Misa, y de tal forma que si Santo Tomás hubiera vivido, se hubiera retractado, hubiera dicho que hubiera reconocido la verdad, como cuando decía que la Virgen María no tenía por qué ser inmaculada, ¿verdad? Luego, posteriormente, la Iglesia, en 1950 y pico, declara el dogma de la Inmaculada. Santo Tomás se arrodillaría delante de la Virgen y decía: María, yo nunca he negado tu Inmaculada, simplemente decía que no entendía cómo podía ser. Punto, lo acepto, se acabó. Eso hubiera dicho Santo Tomás, eso seguramente le dijo Santo Tomás en el cielo, ¿verdad? Así que tranquilamente, esto es, el magisterio, incluso el infalible, saca su verdad del depósito de la fe, está por debajo del depósito de la fe, no puede tocar el depósito de la fe, no puede corregir el depósito de la fe, no puede contradecir el depósito de la fe. Eso es el magisterio que tenemos, el magisterio extraordinario, el magisterio infalible, ¿verdad? Y luego el magisterio ordinario de los papas, que puede corregirse, que puede cambiarse, que hoy el papa dice que hay que reciclar y mañana el papa puede decir que no, que vamos a acumularlo todo para hacer barricadas de mierda en el mundo. Pues haremos lo que haga falta. De alguna forma, ese magisterio ordinario sí que puede cambiar con toda paz. Este es el punto del magisterio, fenomenal. Entonces, el Papa, imaginaos que viene un Papa Juan 25, Juan 24, y el Papa Juan 24 decide cambiar lo que dijo Juan Pablo II sobre el aborto. Pues no podría, porque un Papa no puede contradecir al magisterio anterior, infalible, ¿verdad? Definitivo. Imaginaos que un papa quisiera decir que ahora el sacerdocio se abre a las mujeres. Pues no podría, porque San Juan Pablo II cerró el tema con una declaración definitiva en la que lo restringía, a que la Iglesia no se consideraba capaz de hacer algo que no hubiera hecho Jesucristo, y por eso no podía ordenar mujeres, ¿verdad? No vamos a explicar ahora por qué, simplemente esto es un tema definitivo, pues ningún papa posterior lo podría volver a abrir, ¿vale? Con lo cual tenemos determinados límites. Hemos dicho que el primer límite en la obediencia hoy al superior es que solo rige la obediencia en los temas que el superior está legitimado para mandar. Pero hay otro límite en la obediencia, y es el magisterio anterior. Esto es, si a mí el Papa me hace hacer algo en contra de lo que ha dicho siempre la tradición de la Iglesia,
no le puedo obedecer. No lo puedo obedecer, por mucho que le quiera y por mucho que reconozca que él es el Papa. Por eso, cualquier desobediencia en este sentido no es desobediencia, porque es obediencia a la Iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, por encima del Papa, está la Iglesia. Y por encima de la Iglesia está Cristo. De tal forma que yo tengo que obedecer primero a Cristo, luego a la Iglesia y luego al Papa. Ojalá que pudiera darse siempre esta coincidencia, de tal forma que obedecer en todo al Papa fuese obedecer en todo a Cristo. Pero a veces, por desgracia, no se da. Y Dios y el Concilio Vaticano II habló de la libertad de la conciencia, ¿verdad? Y habló de la necesidad de seguir el dictado de tu conciencia rectamente formada. Aquí hay que tener muy claro que es rectamente formada. No quiere decir que yo puedo hacer lo que me dé la gana en conciencia, sino que tengo que haber formado bien mi conciencia. Mirad, Dios quiere mi inteligencia y Dios quiere mi voluntad, de tal forma que no puedo obrar en contra de mi propia conciencia. No puedo obrar en contra de lo que yo veo que Dios quiere. Por esto es muy importante. Tengo que obedecer a mi conciencia, siempre y cuando nos hayamos formado bien. Y hay veces que hay que preguntarle al Papa cómo entiende él determinadas cosas para ver si se le puede obedecer. Y llega un momento en el que cuando me dicen que tengo que bendecir una pareja, no puedo, porque tengo que obedecer a Cristo antes que al Papa. Y lo que Dios dice que es un pecado, no puedo decir yo que es bueno, que eso es bendecir. Y mucho menos puedo decir que es bueno en nombre de Dios, que eso es una bendición. Por eso llega un momento en el que el Papa se topa con un límite. Por ejemplo, si el Papa fuese en contra del principio de no contradicción, como ha sido en esta declaración, no me queda más remedio que no obedecerle. Si le obedeciera, podría estar incurriendo en un pecado muy grave. Si yo sé que existe el principio de no contradicción, en el cual una pareja significa la unión de dos personas. Si no puedo bendecir una pareja, porque no puedo bendecir esa unión. Otra cosa es que podría rezar por ellos, ¿verdad? Como ha dicho ya en la última corrección, diciendo que bendiciendo a cada uno, no a los dos, sino bendiciendo a cada uno y diciéndoles que rezo, que le pedimos a Dios que les dé la gracia suficiente para que puedan convertirse, para que puedan corregir todo lo que erróneamente están viviendo en ese momento, para que puedan salvarse, para que puedan llegar al cielo. Pues estos son los dos límites, ¿verdad? Y el último límite sería, que en el fondo es el segundo que os he dicho, sería que no te pueden mandar nunca un pecado. Esto es, imaginaos por un momento que yo tengo un catequista que ha sido calumniado y el obispo me dice que le tengo que quitar de catequista. Si yo tengo la certeza absoluta de ese catequista no ha cometido eso que han dicho, yo no puedo cometer un pecado para obedecer al obispo. Yo no puedo quitar de en medio a un catequista cometiendo una injusticia, ¿verdad? Pues estos serían como los tres límites objetivos a la obediencia, en la que no hacer la voluntad del superior no sería desobedecer, sino realmente obedecer a Cristo, que está por encima del superior. Pues espero que lo haya podido dejar más o menos claro, ¿verdad? Por un lado, depósito de la fe, por otro lado, magisterio infalible, magisterio definitivo, por otro lado, un poco más abajo, magisterio ordinario, que ese sí puede cambiar, por otro lado ya, pues, entrevistas, homilías y otras cosas en las que el Papa pueda hablar o tal, o los distintos organismos del Vaticano, ¿verdad? Esto sería el orden
jerárquico normal. Y luego, evidentemente, el magisterio posterior no puede contraer, el magisterio ordinario posterior o extraordinario posterior no puede contradecir el magisterio extraordinario anterior. De la misma forma que no puede contradecir el Evangelio. Imaginaos por un momento que intentáramos reinterpretar y decir, no, es que San Pablo no tenía razón cuando dijo que la práctica homosexual era pecado. Vamos a interpretarlo de otra forma. Pues no, si San Pablo dijo eso, me puedo cambiar de religión, puedo decir que esto es absurdo y me voy, pero realmente no puedo decir que soy católico e ir en contra de lo que dice la Sagrada Escritura. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé la luz suficiente para que podamos comprender, para que podamos entender, para que podamos obedecer. Fijaos, es la virtud hoy por hoy más difícil. Es la virtud que hoy el mundo denigra más, porque obedecer es hacer tuyo el criterio de otro, la voluntad de otro, es postergar tu voluntad para asumir la voluntad del otro. Eso fue lo que hizo Cristo. Su voluntad humana aceptó lo que quería Dios. Evidentemente la voluntad divina no, la voluntad divina era la misma voluntad del Padre, pero como hombre Jesús tuvo que arrancarse de su voluntad para asumir la voluntad del Padre y crucificarse. Pues vamos a darle muchísimas gracias a Dios porque la obediencia nos salva, porque la obediencia es un principio salvífico, pero por encima de una obediencia al hombre está la obediencia a Dios. Y considerad que el Papa no es Dios, no es el sucesor de Dios, puesto que Dios no ha desaparecido. Cristo murió, pero ha resucitado. Cristo es el que sigue rigiendo los destinos de la Iglesia y el Papa tiene que ser obediente a Cristo. El obispo tiene que ser obediente a Cristo y yo tengo que ser obediente a Cristo. Yo tengo que ser obediente a Cristo, al Papa y al obispo, en la medida en que el Papa y el obispo sean fieles a lo que dice Cristo, ¿verdad? Por eso es muy importante que siempre intentemos interpretar todo lo que diga el Papa conforme al magisterio anterior. En la medida en que se pueda, va a ser siempre lo mejor. Lo difícil es cuando tu inteligencia no alcanza a comprender por qué se está diciendo lo que se... Más que el por qué se está diciendo. Hay veces que te parte el corazón, que te parte el alma tener que decir, esto no lo puedo obedecer. Que es lo que a mí me pasa con las bendiciones. Ahora sí, una vez que han hecho estas declaraciones, que tal y que cual, pues ahora ya sí que se puede decir que se puede bendecir a cada uno, ¿verdad? Y pedir al Señor que les abra la capacidad para poder asumir la voluntad de Dios en el Evangelio. Pero la primera formulación de la declaración era inasumible. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé la obediencia a todos, que el Papa obedezca a Cristo, que los obispos obedezcan a Cristo y al Papa, que los sacerdotes obedezcamos a Cristo, al Papa y a nuestros obispos, y así sucesivamente, ¿verdad? Para que realmente la Iglesia sea de verdad, la Iglesia sea de Cristo. En la Iglesia podamos transmitir la verdad de Jesucristo y que podamos seguir salvando al mundo con la obediencia de la fe. Pues bendito sea Dios y que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.